¿Vos crees que Neil Armstrong llegó a la Luna en 1969? Sí, Pero no estuviste presente. claro. ¿Vos crees que Mahatma Gandhi le liberó a la India? Sí, Pero no estuviste presente. ¿Crees, por ejemplo, que Abraham Lincoln le liberó a los esclavos en Estados Unidos? claro. Pero no estuviste presente. Bueno, ¿y vos crees que Yuri Gagarin fue el primer hombre en el espacio? Pero no viajaste a reconocer. Entonces, el 80% de todo nuestro conocimiento está basamentado en fe. Aunque nosotros no hayamos probado técnicamente. La cuestión es, ¿fue Martin Luther King el líder de derechos civiles? Sí. O sea, ¿mataron a John F. Kennedy? Sí. Entonces, todos esos fenómenos nosotros creemos a pesar de que no lo presenciamos. ¿Por qué? Porque el método científico precisamente fue creado, o fue, mejor dicho, teorizado y falsado con el propósito de que nosotros podamos probar eventos en una situación controlada en presencia de aquellos seres que dudan del hecho. RCC, valoramos la vida. ¿Qué tal, queridos, queridas? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición más de Camino al Desarrollo, el programa de la FECOPROD, que como semana tras semana queremos traerte el mejor contenido cultural, económico, financiero, en todo sentido para vos y tu familia. Estamos en Semana Santa, o estamos entrando en la Semana Santa, mejor dicho. Bueno, Semana Santa, en fin. Por eso queremos hablar ahora sobre la importancia de la resurrección de Cristo. Un tema que, claro, a nivel cultural se habla mucho, por supuesto las comunidades católicas, evangélicas guardan muy bien la fecha y la esperanza, por sobre todo, porque lo importante es guardar la esperanza de la resurrección de Cristo. Pero dentro de lo que es el contexto de la teoría, muy poca gente maneja no solamente qué representó la resurrección de Cristo, sino cómo fue, qué significó en cuanto a la oportunidad de la salvación, entre otros puntos. Es por eso que hoy le quiero dar la bienvenida y el agradecimiento, por sobre todo, porque él es una persona muy importante. Por más que la gente en redes sociales le dice, pero vos sos un pendejo, tenés 25 años, 26 años, ¿verdad? Él es una persona realmente que se está constituyendo como un referente a nivel nacional e internacional. Un verdadero orgullo para la patria, porque a base de ideales, de mucho sacrificio, de mucha lectura, de mucha cultura, se está posicionando, insisto, a nivel mundial, y hoy es un referente ya a nivel regional. Hablamos específicamente del querido Brian Alvariño, que la rompe en redes sociales, que la rompe en sus conferencias, pero por sobre todas las cosas, un gran hijo de Dios comprometido con la fe. Así que sin dar más vueltas, le quiero saludar. ¿Cómo te va, mi querido Brian? Antes que nada, bienvenido a Camino al Desarrollo. Súper bien, muchísimas gracias, Fran. Y bueno, voy a empezar con una frase que decía Franklin Graham. Cuando a mí me convocan para hablar de Cristo en los medios de comunicación, si sale bien, es gracias a Dios; si sale mal, es por mi culpa. Así que esperemos dar lo mejor en nosotros para defender algo como es la resurrección. Qué lindo, Brian, qué lindo. Bueno, antes que nada, felicitarte, Brian, porque realmente lo que estás logrando a nivel nacional, a nivel internacional, es un punto de motivación para la gente, ¿verdad? Yo le conozco a Brian desde que tenía 14 años, 13 años. Por ahí. Y Brian a los 13 años, te voy a contar, a los 13 años era un historiador, era un mitad así, chiquitito. Un historiador que leía todo el día historia paraguaya. Después de eso fue creciendo, ¿verdad? Y a su conocimiento histórico le sumó lo cultural, le sumó lo político, por supuesto, y también lo bíblico, ¿verdad? No me gusta decir la palabra religiosa porque, más allá de que sí, que es la verdadera religión la que tenemos, está muy mal. Se habla de religión dentro de un sentido peyorativo, entonces no quiero usar esa palabra. Pero bueno, Brian, vamos a ir directo al grano. Semana Santa, la resurrección de Cristo, sin lugar a dudas, el motivo por el cual el cristiano vive. Yo como cristiano, como hijo de Dios, considero la resurrección de Cristo no solamente lo más importante de mi vida, sino el motor de mi vida. Es decir, me intento comportarme de una manera porque Cristo resucitó y yo creo que alguna vez voy a resucitar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Lo primero que hay que señalar acá al empezar con un tema tan complejo como lo es la resurrección es decir, bueno, acá la cuestión es, el fundamento principal de nuestra fe es la resurrección, y sin la resurrección no hay cristianismo. Justamente lo que, como vos decías, la religión verdadera. Pero ¿cómo justificamos eso? La razón por la que consideramos verdadera es porque el cristianismo, a diferencia de otros sistemas de fe, precisamente está cimentado sobre un hecho que tuvo trascendencia y lugar en la historia en un momento determinado, y hay pruebas internas dentro de la Biblia y externas fuera de la Biblia para demostrarlo. No es que solamente podemos encontrar en la Biblia la resurrección, sino que hay otras fuentes que a nosotros también nos dan un paraje para poder defender esto. ¿Por qué? Porque los otros sistemas de fe no tienen a un ser que haya resucitado precisamente para que su sistema de fe pueda ser convalidado como tal e incluso pueda ser considerado verdadero. Y si la resurrección no tuvo lugar en la historia, yo creo que nuestra fe es vana. Agrego más algo así como un fundamento para nosotros que somos cristianos, es que el apóstol San Pablo decía que sin la resurrección el cristianismo sería vano. Porque si Jesús no se levantó entre los muertos, vana nuestra fe, comamos, bebamos, total mañana moriremos. Entonces, a lo que nos lleva este episodio en la historia es a fundamentar el cristianismo, que es lo que vamos a hablar durante el programa,
Y yo creo que si nosotros podemos fundamentar eso, entonces nuestra fe va a tener un cimiento para que nosotros a partir de allí podamos construir todas nuestras premisas para determinar si lo que creemos es verdadero o es falso. Voy a ponerme como abogado no quiero decir el diablo, pero del ateo. Ponerle el ateo, te voy a empezar a acusar. La gente te dice, está bien, amén por la Biblia, pero no creo en la Biblia. Exacto. ¿Qué otra demostración histórica podemos darle a la gente independientemente de lo bíblico? Mira, ¿qué es lo que suelen usar los nuevos ateos? Para no hablar los ateos del siglo XX que a mi juicio eran mucho más razonables. Por ejemplo, el caso de Anthony Flew, Lee Strobel, puedes ponerle a Josh McDowell. Todos ellos tuvieron algo en común. Dijeron, bueno, el cristianismo es falso y yo voy a investigar para demostrar su falsedad para que todo el universo o gran parte del mundo deje de creer en esta aberración. Todos en el proceso se convirtieron. Anthony Flew fue el último de ellos. La cuestión que ellos te solían cuestionar de alguna u otra manera era, ¿tiene un fundamento real la resurrección de Cristo? ¿Y cómo yo lo puedo probar científicamente la resurrección? Eso es, sin saber, desde luego, que Francis Bacon, el padre del método científico, era un ferviente cristiano. Y aparte de eso, hay que decir, ¿cómo se prueba científicamente la resurrección? Creo que por ahí va la cosa. La cuestión es, yo te haría un par de ejercicios, Francesco. Como por ejemplo, vos puedes saber que tu mamá es tu mamá. ¿Te hiciste una prueba de ADN? No. Pero sabes que es tu mamá. Claro. ¿Vos crees que Neil Armstrong llegó a la Luna en 1969? Sí. Pero no estuviste presente. Claro. ¿Vos crees que Mahatma Gandhi le liberó a la India? Sí. Pero no estuviste presente. ¿Crees, por ejemplo, que Abraham Lincoln le liberó a los esclavos en Estados Unidos? Claro. Pero no estuviste presente. Bueno, ¿y vos crees que Yuri Gagarin fue el primer hombre en el espacio? Pero no viajaste a reconocer. Entonces, el 80% de todo nuestro conocimiento está basamentado en fe. Aunque nosotros no hayamos probado técnicamente. La cuestión es, ¿fue Martin Luther King el líder de derechos civiles? Sí. O sea, ¿mataron a John F. Kennedy? Sí. Entonces, todos esos fenómenos nosotros creemos a pesar de que no lo presenciamos. ¿Por qué? Porque el método científico precisamente fue creado, o fue, mejor dicho, teorizado y falsado con el propósito de que nosotros podamos probar eventos en una situación controlada en presencia de aquellos seres que dudan del hecho. Es decir, si vos, por ejemplo, no crees que una rana va de alguna u otra manera, voy a poner un ejemplo un poco más entendible, bajándonos un paso para atrás. Una ranita, es muy probable que nosotros creamos que si le ponemos agua caliente va a saltar de la olla. Entonces, ¿qué hago yo para demostrar eso? Me voy en una cocina, pongo una paila o una olla, pongo agua caliente y le pongo a la ranita. Y ahí probamos que básicamente la ranita va a saltar, porque se va a quemar sus piecitos. Eso es una situación controlada. Ahora, ¿cómo probás la resurrección de Cristo en una situación controlada? No se puede porque pasaron 2000 años de eso. Entonces, ¿cuáles son los primeros registros que nosotros tenemos de ese hecho para darle su veracidad? Y un ejemplo muy claro, nosotros por ejemplo vemos que hay innumerables historiadores judíos, romanos y gente que ni siquiera era cristiana, gente que era muy escéptica, que de alguna u otra manera no tenían nada que ver con el cristianismo, ni siquiera murieron siendo cristianos. Y hay dos fuentes. La interna son de los 11 discípulos. Hay 11 personas en la historia, literalmente 11 personas, que se hayan puesto de acuerdo para morir por una causa. Yo no he encontrado hasta ahora. Y si hay una persona que lo haya encontrado, que nos demuestre. La cuestión es la siguiente. Las 11 personas, o sea, que fueron, digamos, los apóstoles de Jesús, a excepción de Judas Iscariote, pues ya conocemos la historia, todos ellos murieron en una muerte de mártires. Por una sola causa, creyeron que Jesús resucitó, sí, porque ellos presenciaron los hechos. Eso está fundamentado en la Biblia. ¿Y quiénes además nos dan fe de todo esto? Por ejemplo, Flavio Josefo fue un historiador judío que ni siquiera aceptó a Cristo como Señor y Salvador, y él murió sin reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Y sin embargo, él habla de todo esto en sus escritos, y muchos dicen que fue adulterado, aunque no tengan prueba de ello. Y la cuestión es que él decía, había por aquellos tiempos una persona, o un hombre, si es que es lícito llamarlo un hombre, por las maravillas que hacía. Porque él sanó personas, liberó de alguna u otra manera, murió por su pueblo, se sacrificó, resucitó al tercer día. Y él, siendo judío, habló de esto. Cornelio Tácito la misma cosa, Plinio el menor la misma cosa, Plinio el joven la misma cosa, Dámaso la misma cosa, el Talmud judío la misma cosa. Y todas estas fuentes, que dicho sea de paso, uno lo puede verificar porque tenemos excelentes materiales como el ex ateo que es Josh McDowell, está en literatura apologética clásica que todo cristiano debería leer, y la misma cosa William Lane Craig con Fe Razonable. O sea, estos libros son apoyos que nos sirven justamente para ir a toda la fuente, porque después me van a preguntar, ¿y de dónde sacas todo eso? Bueno, los mejores ateos de la historia, que yo supongo que están mucho más preparados que los ateos modernos,
quisieron refutar el cristianismo, encontraron en la historia esto que yo estoy contando y nos trajeron a colación para que hoy nosotros podamos presentar a las personas y sepan cómo defender la fe. Tremendo, tremendo. Ahora, quitando un poquito lo que es la batalla intelectual sobre la fe, ¿verdad? Si la fe es cierta o no, hablando ya dentro del vocabulario netamente bíblico, ¿qué representa la resurrección de Cristo para el Hijo de Dios, ¿verdad? Y te pregunto, porque claro, mucha gente va a decir, es una pregunta muy común, muy fácil de responder, porque la resurrección de Cristo representa la salvación, pero lamentablemente la resurrección de Cristo es un evento tan increíble, tan magnífico, tan enorme, tan histórico, que lamentablemente lo normalizamos hasta el punto de saber que resucitó Cristo, pero no honrar esa resurrección con nuestra vida. Es decir, mucha gente dice, yo creo que Cristo resucitó, pero no viven como si fuera que Cristo resucitó. Y el impacto de la resurrección de Cristo, dice la Biblia, es que nosotros guardamos esa esperanza, como decía Pablo, en nuestra esperanza y en nuestra esperanza en una gloria venidera, en una resurrección personal. Por eso te pregunto, ¿qué representa la resurrección de Cristo hoy para el Hijo de Dios? Mira, para el Hijo de Dios la resurrección es básicamente el fundamento de nuestra fe, como yo te decía al inicio, y eso, digamos, excede a cualquier limitación o debate académico, intelectual, etc. Si nosotros consideramos que Jesús resucitó entre los muertos, Él lo hizo con un propósito único que ya es lo que todo el mundo sabe. Él murió, de hecho, con el propósito de que absolutamente todos los cristianos que hayan entregado su vida a Jesús y que hayan vivido conforme a su voluntad puedan aceptar el sacrificio de la gracia para a partir de ese momento comenzar a vivir en pos de su voluntad. Si Cristo no resucitó, obviamente, y si uno no conoce lo que es en esencia Jesús, y si no reconoce lo que decía cuando Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, si vos no nacés de nuevo y no nacés del Espíritu y no nacés de agua, no podés ver el reino de Dios. Y Nicodemo agarra y le cuestiona y le dice, ¿pero cómo puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez? Obviamente Jesús no usó este término, pero es como decirle, no, idiota, no te estoy hablando, digamos, de entrar en el vientre de tu madre, ¿entendés? O sea, yo te estoy hablando que tenés que nacer de nuevo. Claro. Y cuando uno comprende los fundamentos de la resurrección, uno como consecuencia se acepta ese regalo que fue la razón por la que Él murió y que fue la razón por la que Él se sacrificó, uno naturalmente va a querer acceder a todos esos beneficios que te da Jesús como consecuencia de una entrega genuina. Porque muchas veces nosotros predicamos un evangelio muy superficial, y digo esto en general, ¿verdad? No estoy hablando de nadie en específico, pero hablamos solamente de un Jesús que te quiere bendecir, que te quiere motivar, que te quiere levantar. Y sí, Jesús quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestras vidas. Él murió precisamente para que nosotros, de alguna u otra manera, podamos vivir conforme a su voluntad. Pero si nosotros no comprendemos el fondo de todo esto, o el fundamento de todo esto, yo creo que no tendría mucho sentido intentar indagar en la resurrección, porque es el fundamento de todo lo que creemos. No, 100%. Y de hecho que hay que poner en contexto un poquito, en ese tiempo, sí, o sea, Cristo murió porque literalmente la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, es decir, frente a cada pecado. Por eso que en el Antiguo Testamento el pueblo judío ante cada pecado tenía que sacrificar un animal, ¿verdad? Un cordero. Y por eso es que Cristo vino a ser el cordero perfecto para que nadie más tenga que hacer ningún tipo de sacrificio. Exacto. Sea un sacrificio animal o un sacrificio personal desde el punto de vista de pagar una penitencia. Es decir, exacto, Señor, hoy mentí, por eso tengo que venir a arrodillarme en medio de la sala. En media hora. No hace falta hacer eso. Totalmente. Es por eso que la gracia divina es lo más impresionante que le pasó al ser humano. Porque literalmente no solamente nos salvó, sino que nos igualó a todos, no en una condición de juzgado, pero también nos hizo entender que no tenemos la condición de juez. Es decir, hoy, gracias a la resurrección de Cristo, uno tiene que entender de que yo no tengo la autoridad de juez para juzgar, pero tampoco tengo la condición de juzgado para ser juzgado, valga la redundancia de la palabra, por una simple cuestión de que, por más que yo sigo siendo pecador, Cristo pagó el precio por nosotros. Y ahí es donde Cristo se vuelve el ser vivo, indiscutible e irreemplazable para el ser humano. Porque si no fuera por Cristo, estamos fritos, mi querido Brian. Adhiero plenamente a todo lo que decís, y ahí me recordás de un tema no menor, la gracia. Cuando hablamos de la gracia, ¿qué es gracia para el que está del otro lado y está viendo esto? No sé, desde cualquier lugar del mundo, sea por internet, o nos está viendo en algún lugar del Paraguay por las señales de la RCC. ¿Qué es la gracia? La gracia es básicamente un regalo inmerecido. No te mereces vos que está viendo esto, no se merece Francesco, no me merezco yo. La gracia fue un regalo que una persona más tuvo que pagar el precio, precisamente porque nosotros no tenemos y jamás tendremos la capacidad de que alguien haga un sacrificio para que al final de mi vida haya un beneficio salvífico para que yo pueda acceder justamente al reino de Dios. Porque esa fue la razón por la que al final del día Jesús murió. La razón por la que Él dejó que
que lo sometieran a un proceso de flagelación romana, que era la peor manera de torturar a aquella época a la gente que se les consideraba como unos delincuentes frente al Estado, era la resurrección. Y a ese sistema de tortura fue sometido Jesús. ¿Para qué? Para que todo ser que hoy viva sobre la faz de la tierra pueda tener el acceso a la gracia. Y esa gracia es la que a nosotros nos libera y nos hace aceptos delante de Dios, porque Dios tiene un unigénito, ¿verdad? Que es el famoso Juan 3:16. En Juan 3:16 se habla de que de tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su unigénito. Y cuando habla de unigénito se refiere a su único hijo de verdad. Porque nosotros que aceptamos esa gracia de la que yo estaba hablando, nosotros nos convertimos en adoptados por Dios. O sea que imagínate que Cristo hizo un sacrificio para que nosotros podamos tener el privilegio de ser adoptados, ya que naturalmente no somos sus hijos, porque nosotros venimos después. Antes de nosotros es Cristo, y antes de Cristo es Abraham, y antes de Abraham Moisés, etc. Perdón, Moisés creo que viene después. Entonces, la razón de nuestra fe tiene que basamentarse en aquel sacrificio que Cristo hizo por nosotros para que nosotros podamos acceder al regalo de la gracia. Y esa gracia no la podemos tener si no es únicamente a través de Jesús. Qué bueno, qué gusto hablar con alguien que sabe tanto. Brian, mira, estamos terminando el programa. Te quiero agradecer por tu tiempo en primer lugar, pero también consultarte, una última reflexión sobre qué es ser cristiano. O sea, ¿cómo uno puede medir la salvación en la conversión, verdad? Mucha gente, claro, lamentablemente el discurso de la gracia o el fundamento divino de la gracia, porque yo creo que la gracia es todo en el cristianismo, para muchos es nuestro consuelo frente al pecado de decir, por más que lucho contra el pecado no puedo, como decía Pablo, la carne al final del cabo es pecadora, pero también es nuestro consuelo decir, por más que tenga una condición de pecador, la gracia me permite luchar contra ese pecado y vencerlo en el nombre de Jesús. Pero para otros también es la excusa perfecta para decir, yo puedo pecar porque Cristo pagó el precio. Exacto. Lamentablemente, como diría otro gran pensador cristiano, los abusadores de la gracia, ¿verdad? Los que abusan y dicen, en nombre de la gracia voy a fornicar, o en nombre de la gracia voy a mentir. Por eso te consulto, más allá de ese discurso que muchos usan para excusar su pecado, ¿qué es ser cristiano? Mira, Jesús lo definió de esta manera. Él le decía a sus discípulos en el Evangelio de Mateo hasta esto. Jesús le decía, cualquiera que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Eso significa que vos, Francesco, yo, Brian, o cualquiera de ustedes que está viendo esto, tiene que renunciar a sus propios deseos, a su propia naturaleza y a sus propias pretensiones en pos de seguirla a Él. Si no vas a seguirla a Él, en realidad no querés ser cristiano, en realidad querés utilizarle, no sé si al cuerpo de Cristo o a la iglesia o a una institución religiosa, llamémosle de esa manera, solamente para aparentar algo que en el fondo no somos. En realidad, aquel que quiere ser un cristiano de verdad tiene que negarse a sí mismo, tiene que aceptar el sacrificio de la gracia y vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque una persona verdaderamente convertida, y esto Pablo lo habla a la perfección, o sea, los frutos del Espíritu Santo son vistos digamos, como consecuencia de haber aceptado genuinamente a Cristo, y estos son mansedumbre, templanza, reverencia, frutos genuinos de conversión del Espíritu. O sea, no estamos hablando simplemente de hacer buenas obras y todo eso. ¿Y cómo uno puede determinar si uno es un buen cristiano? Porque hoy en día cualquiera puede decir que es cristiano. Sí. Hasta alguien que está en la cárcel puede decir yo soy cristiano. Hasta alguien que roba, mata, asesina, viola puede decir yo soy cristiano. Hasta Hitler le mencionaba a Dios en su libro Mi lucha, por ejemplo. Sí. O sea, hasta los más grandes criminales de la historia pueden decir yo soy cristiano. Pero en realidad uno no es lo que dice, uno es lo que hace, como consecuencia de lo que es. ¿Y cómo nosotros podemos ver? O sea, Cristo es el único que puede juzgar, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos que tener el discernimiento suficiente como para saber quién está siguiendo la regla. ¿Y cómo se hace eso? Porque aquel que tiene una fe genuina, como habla Santiago en el capítulo 2, aquel que tiene una fe genuina, esa fe produce obras. Porque Santiago decía que la fe sin obra está muerta. Mas no es la obra la que nos lleva al cielo, sino la fe genuina para aceptar el sacrificio de la gracia. Entonces, cuando una persona verdaderamente acepta el sacrificio y verdaderamente pone, digamos, su fe en Jesús, el autor y consumador de la fe, como habla, creo que Hebreos 12:2, si no me equivoco, es que genuinamente, cuando uno pone su fe, como consecuencia va a producir obras. Y si esa fe no tiene obras, esa fe es muerta, decía Santiago. Entonces, esa es la marca real de un cristiano. Un cristiano verdadero ya no tiene deseos por las cosas que Dios no desea. Un cristiano verdadero tiene deseos por las cosas que Dios desea. Amén. Gloria al Señor por esas palabras. La Biblia es clara. La gracia es por la fe y la fe sin obras es muerta. Exactamente. Es cierto que nuestra salvación depende de la gracia y no de la fe, pero una gracia sin obras también es mentira. Exactamente. O sea, yo no actúo bien porque quiero ser salvo.
yo actúo bien porque soy salvo. Exacto. Como dice la Biblia, el Hijo de Dios puede pecar, sí, pero abogado tiene. Ahora, la simiente del pecado no vive en él. Yo puedo mentir de repente y me tengo que arrepentir. Lo que no puedo hacer es vivir en la mentira. Claro. De repente por una cuestión de que si yo me asusté, que, no sé, yo llegué tarde y tuve miedo y vos me dijiste, che, ¿por qué llegaste tarde? Te digo, vos sabés que había tráfico. Y era mentira, me desperté tarde. Y después tengo que reconocer y decirte, Brian, te pido perdón. Vos sabés que te mentí, hermano. No fue por el tráfico, me desperté tarde, voy a mejorar. Eso es lo que dice la palabra. El Hijo de Dios puede fallar, sí, pero la simiente de la falla no está en él. Y creo que esa es la gran diferencia. Y por sobre todo también una realidad. Aquel que es amigo del mundo se constituye inmediatamente en enemigo de Dios. Claro. Cuidado con esos señores. Cuidado con los cristianos que buscan agradar al mundo, que están de moda. Hay cristianos, Brian, y audiencia, que dicen, fulanito de tal está mal porque le está cayendo mal al mundo. Y en un mundo donde están normalizando las parejas abiertas, por supuesto que le va a caer mal el cristiano que esté a favor de la poligamia. En un mundo donde están normalizando la corrupción, robar al erario público, por supuesto que es normal que le caiga mal el cristiano que diga yo no quiero robar, yo no quiero tener hechos de corrupción. Es normal que le caiga mal al mundo. Y te quiero decir algo, querido hermano y querida hermana, para terminar por mi parte, pidiéndole una última reflexión a Brian también, de si le caes mal al mundo, yo te puedo asegurar de que algo estás haciendo bien y que Dios está contigo. Jesús murió no porque le cayó bien a la gente, Jesús murió porque su mensaje fue insoportable para las estructuras corruptas, pero gloria al Señor de que su mensaje triunfó y hoy 2024 años, mi querido Brian, estamos hablando y brindando por él porque nos hace feliz. Una última reflexión. Mira, voy a usar unas cuantas palabras que el otro día nosotros con una de mis mejores amistades, con Talía Quintana, estábamos grabando un especial, digamos, por los seguidores que en realidad no me gusta llamarles seguidores, en realidad son oídos que Dios me ha prestado para comunicarle su mensaje. Grabamos el otro día un especial que está en YouTube y ella agarraba y me decía, por ejemplo, una reflexión que quiero utilizar para dejarlo a toda la audiencia que me pareció fenomenal. Ella decía, el ejemplo de Pedro cuando caminó sobre el agua. Cuando él estaba caminando sobre las aguas, dice que, o sea, cuenta el relato del Evangelio que cuando él miró hacia Jesús, tuvo fe. Y cuando él dejó de mirar hacia Jesús, se ahogó porque perdió la fe. Justamente eso nos habla de que, digamos, es una ilustración magnífica porque eso nos recuerda que cuando nuestro norte está apuntando hacia Cristo, nuestra fe se va a mantener intacta. Pero cuando nuestra fe está en nosotros mismos, nosotros siempre nos vamos a terminar ahogando, en cualquier ápice de la vida. Entonces, a todas las personas que yo sé que en este momento es un momento muy familiar, ¿verdad? Estamos adentrándonos en la Semana Santa, no hay mejor momento para recordar de que al lado de Cristo estaban dos pecadores, uno de ellos se arrepintió y el otro de ellos se fue al paraíso esa misma noche. ¿Por qué? Porque esos dos ladrones tenían algo en común, cometieron errores. Pero ¿qué fue lo que le diferenció? Que el ladrón que estaba de un lado le dijo, vos si sos el Hijo de Dios, salvate, a ver qué te puedo hacer, mira cómo te tienen, mira cómo estás sufriendo. Y el otro que estaba al lado era tan ladrón como el primero que acabo de citar, pero sin embargo le dijo a Jesús, Señor, ten misericordia de mí. Y se salvó. Es así. Y Cristo, el Señor, lo redimió y lo envió al paraíso, digamos, esa misma noche. Y esa es la oportunidad. ¿De qué lado queremos estar? ¿De aquel que le cuestiona a Dios o de aquel que pese a ser un pecador y pese a cometer errores, queremos mirar hacia Cristo y decir, Señor, te quiero pedir perdón, porque en vos hay una oportunidad y tu resurrección enmarca eso? La razón por la que, digamos, te sacrificaron aquel pedazo de madera es para que yo, pese a todos los errores que he tenido y pese a todos los errores que he cometido, vamos a poder dar una segunda oportunidad. Cada uno de los que va a ver esto va a tomar la decisión. Puesto los ojos en Cristo. Con eso cerramos. Muchísimas gracias, Brian. Gracias, Francesco.